Bien, señores, tenemos el placer de tener al arquitecto Doroteo Rodríguez, que hace años no estaba por aquí. Él es director de Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas es de reciente creación, todavía no está totalmente integrado el sector de energía y acaba de cambiar su director, pero él no quiere hablar de política, ni nosotros queremos que hable de política. José. Doroteo, compadre, ¿cómo está usted? ¿Ustedes son Muy bien. compadres? Sí. Muy bien, orgulloso de estar aquí en un programa que siempre lo veo en televisión y ahora estoy en vivo. Está bueno. Pero tiene espacio siempre aquí, Doroteo. Ese libro en Tus inglés ideas que son tiene necesarias ahí, en este programa. ese libro que está en inglés, ¿y qué es, Doroteo? Mira, este es un libro que estoy trayendo porque yo, de alguna manera, tengo muchos años metido en un tema que decidí hacerlo público porque creo que se avecinan grandes acontecimientos en el sector energético. Este libro se llama Breakthrough Power, que es una traducción difícil porque es casi... No está en el aire. Ay, No, Sí, que sí, le sí. están escribiendo mal el nombre. Oye, este libro lo escribió una periodista canadiense, a la cual tuve la oportunidad de conocer. Después de haber comprado el libro, un año después yo fui a un seminario en Holanda, que lo organiza un grupo internacional que se llaman Breakthrough Technology Movement, movimiento de tecnologías de rompimiento en el área de energía. Y ese seminario era sobre tecnologías energéticas de rompimiento, Breakthrough Technologies, que es un término que usan mucho los americanos para referirse a saltos tecnológicos. Y entonces ellos hicieron un seminario sobre el tema de la energía. Y después, eso fue en Holanda hace 3 años, y después en Colorado, hace 2 años, también hicieron otra vez un seminario en Boulder, y yo volví a participar en el seminario. Pero la primera vez que fui, conocí a la señora, que ya yo había leído su libro y hablé con ella, una persona muy interesante. Y ella tiene más de 30 años investigando sobre, digamos, sobre inventores e innovadores en el área de energía, pero en un área considerada, digamos, muy poco ortodoxa, considerada incluso a veces hasta ridiculizada. Yo no sé si ustedes saben, yo presumo que sí, porque ustedes están en los medios, que siempre ha habido unas leyendas urbanas de que hay gente que tiene unos inventos de motores que trabajan con agua, de gente que ha logrado grandes Inventar inventos. cosas, hidrógeno, agua. Hidrógeno, y que entonces los grandes intereses del petróleo lo bloquean, lo persiguen. Aunque el movimiento perpetuo está, Sí, bueno, el movimiento perpetuo, está bloqueado. sí, es la versión más antigua. Y es así, ¿verdad? Bueno, es una de las cosas más curiosas porque Porfirio, mi hermano gemelo, y yo tenemos 40 años investigando este tema. Ya. Doroteo, en el día de anteayer, no, el martes que tuvo José Israel, aquí tuvo una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ellos tenían un evento en la UAS y son todos físicos químicos o físico-químicos y químico-físicos. Y hay uno que trabaja en energía y justamente le preguntamos si existía esa costumbre de cuando aparecía una bombilla de casi de por vida, de muchos años, pues alguien venía y le decía, eso no conviene, o alguien Así en un es. carro con agua. ¿Existe realmente esa costumbre? Bueno, yo personalmente creo que Que en sí. alguna medida sí. Porque, por ejemplo, lo de la bombilla es lo que se llama obsolescencia programada. O sea, la industria descubrió, cuando empieza el desarrollo industrial en grande, en el siglo XVIII, todavía eso no se planteaba, pero ya cuando entramos en el siglo XIX y después en el siglo XX, que ya es la revolución tecnológica mucho más profunda, que no es la revolución industrial de la máquina de vapor, sino de la electricidad y ahora la de la electrónica. La gran industria se ha dado cuenta que es uno de los, digamos, de las perversidades del capitalismo, que ya no es el capitalismo que Marx diagnosticó y criticó, no, es un capitalismo mucho más perverso y mucho más complejo. ¿Qué pasa? El capitalismo se da cuenta que los sectores que tienen capacidad de consumo, ¿verdad?, saturan, ya es el gran mercado, que si tú le das un producto que dura demasiado, las industrias se quedan sin mercado, porque el único mercado que queda, que es el de reposición de algo que se dañe, tú tienes que ampliarlo. Entonces, ellos diseñaron que casi todos los grandes electrodomésticos, desde la bombilla hasta la nevera, tienen que ser construidas que duren a lo sumo 5 años, 10 años, para que ese individuo que tiene poder adquisitivo la cambie y compre otra. Incluso con los carros pasa eso. Si todos los productos duraran 30 o 40 años, en verdad el mercado se restringe porque el mercado, o sea, Pero hay mucha ya gente- está saturado. Hay mucha gente que nunca ve Sí. una nevera en su vida.
No, pero ya tú estás hablando del sector que no es el mercado de consumo verdadero del capitalismo, son los marginados, los pobres que Pero viven. lo que hay que hacer es meter los marginados a comprar. Claro, la solución debió haber sido, espérate, vamos a ampliar el mercado sobre la base de sacar de la pobreza a 3.000 millones de personas en el planeta. Sí, pero el capitalismo... todavía hay algunas personas que pudieron refugiarse en lo que estamos hablando. Y tú encuentras una frigidera con un motor arriba en el techo, usted se acuerda, ¿verdad? Pero yo te voy a poner un ejemplo más curioso. ¿Por qué en Cuba todavía andan circulando carros de los años 50? Aquí tú no encuentras uno. Aquí, o sea, porque, ¿entiendes? Son dos mercados diferentes. O sea, en Cuba han tenido que sobrepasar la obsolescencia programada porque si no se quedaban sin nada. Entonces, ¿significa eso que todo el que fabrica un producto hoy en día ya tiene previsto el que lo va a sustituir en el mercado en un futuro cercano? No, ya esa pregunta es más compleja. Lo que tiene previsto es que dure X poco de tiempo. manera que ese individuo vuelva y le compre otro. Pero Una manera de sacar del mercado lo que ni siquiera está obsoleto es volverlo obsoleto no en el sentido operativo, Pero sino en en el sentido tecnología, de la calidad del modelo. Con los carros, ¿qué es lo que buscan? Que la gente cada 5 años cambie de Pero, carro. Teo, pero en el caso de las computadoras y de todos los teléfonos, es realmente avance No, pero tecnológico, ahí sí son ¿verdad? avances tecnológicos. Ahí sí no es obsolescencia, Ahí no ¿verdad? es tanto. Pero ya también, como saben que vienen avances tan rápidos, las hacen para que duren 3 años, ya presumiendo que van a ser sustituidas por nueva tecnología. Entonces es una cosa más compleja. Ahora, fíjate qué curioso. En el ámbito de la combustión interna de los vehículos, del consumo de combustible, que es lo que yo más quiero que abordemos en este caso, ha habido muy poco avance tecnológico. La combustión interna empezó a finales del siglo XIX y todavía estamos en el XXI. Y lo que hay son parafernalia en la periferia de la tecnología. Pero los motores de pistón y explosión de la gasolina en el pitón y el bloque tiene entonces, 100 años. Y tanto discurso de avance tecnológico y estamos con los mismos motores Entonces, que teníamos hace 100 años. Si tú consigues una persona de 100 años de edad que conoció el carrito Ford de palito y que el guía estaba a la izquierda, tenía cambio, tenía cloche, y coge ahora mismo un Lincoln de la última generación, tiene las cosas en el mismo sitio, el motor también es el mismo. El motor es casi el mismo, la parafernalia es la que Es ha el cambiado. confort lo único diferente. O sea, no, hay No, mejorías. y en vez de ser el motor de arranque de una manigueta, el motor de arranque es eléctrico. Exactamente. Hay una serie de periféricos. Ahora las cosas son eléctricos, los carros en vez de manigueta para subir el vidrio. Hay componentes No, de electrónicos. manigueta para arrancar. Sí, el motor de arranque diferente. O sea, la periferia de la tecnología es muy sofisticada. Pero el corazón del motor sigue siendo combustión interna, el pitón que explota. Es la misma tecnología y llevamos más de 100 años con ella, porque es la que está amarrada a los intereses de la energía del petróleo y de la combustión interna. O sea, el carro eléctrico debió haber surgido hace 50 años. O sea, tú te metes en internet y tú buscas patentes confiscadas y tú te encuentras con muchísimos artículos de prensa e información de que en Estados Unidos hay más de 2.000 patentes confiscadas en el área energética. ¿Qué significa confiscada? Que el gobierno la confisca, como cuando aquí expropian un título de propiedad. La patente es un título de propiedad. Uno cuando piensa en título de propiedad nada más piensa en un Eso es como las apartamento, telecomunicaciones, que son propiedad del Estado. Las telecomunicaciones y las ondas radiales. Las ondas son propiedad del Estado. Igual que Pero el invento no es propiedad del Estado. el invento no. Pero en Estados Unidos... ¿Y confiscar qué es realmente? ¿Poner a disponibilidad de todo el mundo? No, expropiarte algo y que el Estado lo expropiarte un derecho que se estableció. Normalmente se llamaba patente de monopolio. Sí. O sea, en Inglaterra se hablaba de patentes, te concedían el monopolio para explotar esa patente durante un determinado tiempo. Eso es lo que es la patente. Pero todas las patentes tienen un tiempo, 5 años, 10 años. Le dan tiempo de sacar el dinero que invirtieron. Bueno, pero en el caso que dice Doroteo, es la confiscación de ese derecho. Después que tú lo registraste. Ya te lo coge el Estado. El Estado dice, esto no se le puede dar curso. Y por ejemplo, ¿en qué caso vivimos eso? Una confiscación. Dame un solo. Aquí en República Dominicana, yo no he No, pero en Estados Unidos, para uno que yo no entendí bien. Lo difícil de corroborar es eso, pero la literatura que uno encuentra habla de que hay más de 2.000 patentes confiscadas en Estados Unidos. Por ejemplo, yo he visto noticias de legisladores norteamericanos pidiéndole al Congreso que se haga una ley que tumbe esas confiscaciones, diciendo el Poder Ejecutivo está violando la filosofía del mercado y no se suponía que debemos ayudar al que inventa. Y entonces al final lo que hacemos es confiscar. Y esa confiscación, en términos generales, perjudican al inventor seguro, pero al consumidor lo beneficia o lo perjudica. No, también lo perjudica porque el consumidor se queda sin la posibilidad de tener un mejor... porque son cosas que
Pero es que afecta intereses muy grandes. Cual que sea la patente, está perjudicando al consumidor, porque es una opción de cambio. Sí. Pero Ahora, vamos a aterrizar, Doroteo. ¿Eh? Vamos a aterrizar. El Por problema eso. de la energía renovable, que es tu tema, Sí, tiene sí. dos aspectos. Captación, producción y conservación. Sí. Porque los sistemas energéticos hasta ahora se hacen sobre un estimado del consumo, plantas de base que trabajan todo el tiempo y plantas que entran cuando los picos se presentan. Sí. Pero ahora vamos a autoproducción. Tú puedes producir tu energía en tu casa por aire o por sol Sí, sí, así es. o por combustión de sí. O por vegetales. por nuevas tecnologías que vienen, que es a lo que voy. Hay un grupo de tecnologías que están en una efervescencia, que Sí, no pero han salido al mercado. Ninguna tiene la característica de ser la base permanente de la producción. Ah, no, digamos, Hay que producirla la y energía base. conservarla. La energía base. La energía base Sí. no se puede hacer con ningún método. Sí, de los hasta nuevos. ahora ni siquiera el Hasta viento y ahora. el sol, hasta ahora. Ese es. No, con los biocombustibles sí se pudiera. Bueno, pues el O sea, biocombustible. lo que pasa es que hay que crearla. El biocombustible es el mismo problema, es el mismo sistema. Bueno, la diferencia es que Lo Lo el único que en vez de origen ser combustible es renovable. Sí, El en vez de ser combustible fósil. orgánico. el combustible es renovable Sí. y que hace menos daño. Brasil al es el ambiente. país que ha logrado mayor inyección de, digamos, que ya casi tiene, digamos, una parte de su base es energía renovable, Brasil. Y nosotros tuvimos esa oportunidad durante 30 años y no la aprovechamos. O sea, déjame darte un resumito bien rápido. Si nosotros quisiéramos que toda la energía eléctrica del país fuera solar, habría que invertir en el orden de 10 a 15 mil millones de dólares para lograr eso, porque habría que invertir no solamente la capacidad de generación, sino una capacidad de generación, o sea, la capacidad de generación para satisfacer la demanda pico, sino una capacidad extra para almacenar energía durante el día, por ejemplo, si es con el sol, para que durante la noche esa que almacenaste, entonces se te fue el sol y la use. Entonces tú tienes que invertir más. Y con el viento pasaría lo mismo, porque el viento, o sea, tú tienes que invertir más capacidad para almacenar en los momentos en que no hay viento. Pero, oye, en términos de capacidad física, capacidad tecnológica y capacidad financiera, en nuestro país, por ejemplo, con la que más tenemos de las renovables, que es la hidroeléctrica, no podríamos jamás satisfacer toda la demanda. Sin embargo, con sol y con viento sí podríamos, en términos físicos y en términos técnicos. Si se pudiera almacenar. Y almacenando, asumiendo, porque almacenar no es más que construir, por ejemplo, embalse y contraembalse, de manera que tú subes el agua al almacén y después la dejas caer, O sea, y la usas como hidroeléctrica. Tú puedes duplicar la producción hidroeléctrica conservándola por reversión del curso. Sí. Invertir al curso del río. No, tú Del bombeas, salto, bombea y vuelves y almacenas tú agua puedes arriba. duplicarla. En el momento en que tienes excedente durante el día. Está bien, sí. tú tienes No, y que- la puedes hasta tú- triplicar. O sea, lo Pero que te vamos quiero a ver qué decir es... duplicar, porque Sí. los ríos no son tan caudalosos en este país. Sí. Si tú tienes 13% de la energía hoy en hidroeléctrica, Va a 25. tú puedes llegar a 30, vamos a poner. Pero no, el 30% no va para la producción nocturna, para el consumo nocturno. Es que yo estoy hablando de otro modelo, no es el modelo hidroeléctrico que tenemos ahora mismo. Yo estoy hablando de una misma agua que tú la subes y la bajas Pero a la antes misma de- agua. Pero antes por de eso te la seguir- estoy duplicando. Antes de seguir, yo quiero aclarar un asunto. Usted dijo tres cosas y la última fue financiera. La palabra financiera. Física, técnica Sí. y financiera. Cuando dijo 15 mil millones de dólares, puede que uno dice, bueno, es imposible, porque el sistema de aquí posiblemente en combustibles fósiles, si tú lo compras todo, posiblemente no llega a 5 mil millones de dólares. Hay años que ha llegado. Ahora mismo Pero no, yo ahora le voy a mismo. decir una cosa. ¿Qué pasaría si uno se arriesga y en vez de energía nuclear se mete en sol y agua? No, pero, No, perdona, sí, en sol y viento, perdóname. Y logra invertir en la acumulación. El ahorro del combustible te va a devolver. Eso tú puedes conseguir un financiamiento a largo plazo. Por ahí es que está la cosa. Déjame explicarte, Julito. Yo te dije, o sea, capacidad física, capacidad técnica y capacidad financiera. Y la cifra en el sol anda por encima de los 10 mil millones, en el viento anda por los 10 mil. Ya están casi igualando porque el sol viene bajando. Pero me falta una que no te mencioné, que es la agroenergía, en los biocombustibles, la biomasa. Con la biomasa, si quisiéramos cambiar no solamente la parte de la matriz eléctrica, que es la matriz que nada más es un 35% del sector energético, la electricidad, el mayor sector es el transporte. Sí, O sea, pero hay un viceministro de Medio Ambiente que es amigo mío, apellido Serrano,
que me dijo, mira, la biomasa tiene mucha perspectiva, pero yo le tengo miedo, me dijo. ¿Por qué? Me dice, porque en un país como este podría cogerse eso de motivo y deforestar el país entero. No, pero en Haití lo hicieron. ¿Eh? En Haití lo hicieron. ¿El qué? Haití perdió su capa vegetal por el uso excesivo de la biomasa para la energía más elemental. En leña. Para cocinar. Porque la capacidad técnica no la había. Porque una cosa es manejarlo a nivel de capacidad física. Destruyeron la capacidad física por la incapacidad técnica. No. Porque si hubiera habido buenos técnicos, se planifica lo que se llama fincas energéticas programadas. Pero ¿qué eso parte no lo de la hubo. población dominicana está haitianizada en sus costumbres? No, pero cuando yo hablo de biomasa y biomasa, no hablo de hacer carbón de leña, ¿no? He hablado de una biomasa que te hace, o sea, que te procesa la biomasa como los brasileños, o sea, que son grandes industrias. Usted está hablando de biodiesel, porque el biodiesel, biodiesel hace etanol. mucho que yo no lo estoy oyendo mencionar, Oye, sobre todo después que dice que puede utilizar la tierra agrícola, desviar la tierra del uso de producción para consumo humano, para consumo energético. Esa es una de las falsedades que se ha generalizado. Hasta Fidel salió diciendo, van a coger la tierra de los alimentos para alimentar los vehículos. Es que no es así, o sea, si tú estudias el asunto de verdad técnicamente y evalúas las capacidades físicas y tecnológicas, fíjate que, ¿qué me metió a mí en el proyecto de ley de incentivo a las energías renovables? Que yo fui el primero que lo empecé a promover. Esa ley se hizo ley en el 2007, pero el primer borrador de una ley de incentivo a las energías renovables lo preparé yo en el año 80 cuando Antonio Guzmán. En el 80 iba al Congreso a ver con quién yo cabildeaba eso. Bien, el tema es apasionante. Vamos a hacer una pausa y entonces nos vamos a ordenar para tratar el tema que vino a tratar Doroteo. Sí, así es. Bien, amigos, estamos en Corral 39 y seguimos hablando con el arquitecto Doroteo Rodríguez, director de Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio de Energía y Minas. Estamos en medio de un proceso de un pacto eléctrico, pero paralelamente se dice que los factores que mencionó el ingeniero como factores de económico, técnico y físico, y pues limitan mucho, sobre todo cuando hay un factor que es el económico de generación en República Dominicana con el modelo que hay de mixto, de estatal privado. Nosotros quisiéramos ver, sin uno tratar de estar gobernando desde un programa de televisión, de hacer una agenda y de ver si es posible estructurar una agenda para ese pacto y ver si realmente, José Israel, aquí hay una política energética definida para largo plazo. La única política definida para largo plazo en este país es la reelección. Y no nos metamos en eso, que nos salimos de lo nuestro. El reto, nada se planifica en este país para un mes. Pero la vida genera cosas. Doroteo, yo te lo apagué, fue. se puede decir que se duplicó la producción energética, la capacidad energética del país con las plantas de emergencia. Mira, muy buena observación. Las plantas privadas de Sí. emergencia que están repartidas en todo el territorio, Sí. e incluso los inversores, que no son plantas, dependen de la red, pero cuando no hay red, es una energía almacenada durante un rato que tú Exacto, tienes ahí. exacto. Implica que en este país ocurrió un fenómeno que va a ocurrir en el futuro en el mundo entero y que por la desgracia de nuestra déficit en el sector energético, en cierta forma ya ocurrió aquí, que es lo que se llama generación distribuida. Generación distribuida es que en vez de una generación centralizada, donde una planta de 100 megas a través de las redes le lleva la electricidad a todo el mundo genera en su propia casa. Esa fue la idea de Edison. Sí, en un principio cuando la electricidad surgió, la idea original era que eventualmente todo el Pero la mundo lo extensión hiciera. norteamericana, sobre todo de este a oeste, Sí. implicó el establecimiento de las grandes líneas. Claro, pero eso generó unos grupos de intereses gigantescos. Y una porque disipación de energía sí, brutal. distribuida, y la energía centralizada es la que hemos tenido durante un siglo. Perfecto. La energía solar y el viento, por primera vez, sobre todo el viento de microturbina, están empezando también a contribuir a la generación distribuida. Pero hay unas energías nuevas, hay unas tecnologías Sí, que pero espérate, yo quiero que entremos en eso, pero antes de eso, vamos a hablar de una idea. Si tenemos esa capacidad duplicada, prácticamente, porque un banco Así que es. instala un sistema energético de emergencia tiene la capacidad duplicada. Sí, sí. Un edificio de apartamento de lujo, casi todos los negocios, casi los todos tienen que negocios tener su propia tienen una planta, energía duplicada y algún ratito de apagón. Bien. pero depende de que le lleven el combustible.
Tienen que bueno, tener- está bien. Todo eso son ajustes Sí. que el país ha hecho uno por uno. Sí, Pero tú te has dado cuenta de un movimiento muy auspicioso que existe hoy, en que el Banco Popular por un lado y el BHD por otro, los dos más grandes bancos del país, están solarizando sus oficinas. ¿no? Y tienen programas de financiamiento al que quiera poner paneles No, solares pero en su casa. Tú te das cuenta Sí. que ese núcleo está marcando el paso de la planta eléctrica. Así es. Porque aquí el inversor llegó después de la planta eléctrica. Así Pudo es. haber llegado primero. Así es. Sí. Tú te recuerdas que nuestro común amigo Pericles Franco sí. hizo un inversor antes de que llegaran inversores patentizados. Sí, ¿no? Y Porque era en lo lógico. Y en el país ya hay fabricantes de inversores. En incluso cualquier patio te informales. fabrican un inversor. Exactamente. Y no Así hablar es. de arreglarlos. Bien. Pero ese movimiento sobre la utilización de energía solar para un núcleo específico, a veces de alto consumo, como son los grandes bancos, que tienen 200 oficinas en el país. Así es. Cuando el Banco de Reserva se anote a eso, por ejemplo, tú vas a tener ya toda la banca grande del país, el 50% de las operaciones financieras Así es. solarizados. No es un camino auspicioso para el país. Así como se generalizó la Claro, planta, con- que cualquier salón de belleza se gradúa de efectividad cuando tiene una planta en la calzada, nosotros vamos por ese camino. Oye, comparado con la alternativa tradicional, es preferible que se vaya solarizando. Pero lo que yo te digo es que vienen tecnologías todavía mucho más Arranca. revolucionarias que el sol, que el viento, que la biomasa. Arranca con eso. Y lo que yo quisiera es evitar que frente a este nuevo pacto que se está configurando, se le cierren las puertas a estas innovaciones, porque estas innovaciones que están surgiendo en el mundo entero están estigmatizadas, porque afectan muchos intereses. Y hay a veces unas estigmaciones, vamos a decir, unos prejuicios hasta más fuertes de lo que son la realidad. Porque hay gente que dice, por ejemplo, si ve este tipo de innovaciones, mira, el que pretenda sacar eso al mercado lo van a matar, lo van a destruir. Hay ese tipo de prejuicio de que se le está enfrentando a intereses muy grandes, lo cual contradice la filosofía del capitalismo, que se supone que la libre empresa, la libre iniciativa, la capacidad sobre la base de competencia, no de amarre, ni de enllave, ni de proteccionismo, sino de competencia. Nosotros tenemos un mercado que una de sus distorsiones es que aquí los supuestos grandes inversionistas que quieren venir a garantizar, hacer inversiones tradicionales para plantas grandes, lo primero que quieren es un mercado cautivo y garantizado. O sea, yo invierto tanto, pero tú me tienes que garantizar que durante los próximos 30 años tú no me vas a quitar mi mercado. Oh, pero ven acá, y tú no eres capitalista, no se supone que tú ganas porque arriesgas, aquí se ha firmado pero tú quieres Aquí se invertir han sin firmado riesgo. contratos mediante los cuales se le paga la capacidad instalada aunque no produzca. Aunque no produzcan. Entonces, es una inversión sin riesgo, aún sin riesgo, que es lo que pretende, de que si viene una innovación que me puede sacar del mercado, no, el Estado me tiene que seguir comprando porque yo... Entonces, claro, una vez amarran ese tipo de permisos y de aprobaciones, entonces salen a buscar dinero prestado, porque ya tienen todo. Entonces, eso no es inversionista, esos son prestamistas que hacen negocio a base de amarrar Pero en privilegios. Estados Unidos, cuando la gran crisis financiera del 2008, se habló de bancos que no podían quebrar. Exactamente, y hubo que... Sí, pero ustedes como pasó aquí. ustedes han tratado un tema que me hace un poquito ir para atrás. Aquí hay una asociación de generadores, una industria de generación eléctrica. En esa asociación existen miembros que generan con fuel oil, tienen algunos pocos que ya comenzaron a generar con eólica, hay algunos que todavía generan con gasoil, y ahora hay una encrucijada. A veces se necesita esa de gasoil como backup, pero le tienen garantizada a esa empresa un mínimo, aunque no esté prendida. Entonces yo quiero preguntarle, ¿debe la asociación solidarizarse con la mayoría o con ese que tiene ese contrato que ya se venció? José. Contrato vencido, contrato vencido. Claro. Si Y se si, te- y si necesitamos en No, un no, momento... no. Usted venció su contrato. En ese periodo ha tenido los privilegios que se acordaron. Usted tiene que producir por su cuenta. Claro. Y vender en competencia. Pero que no jueguen con eso. Óyeme, que le hayan aceptado el acuerdo de Madrid durante un periodo tan largo y que ahora vengan a que les renueven el contrato en las mismas condiciones Que le den anteriores. 15 años más. No, hombre, ¿Entiendes? no, eso es una falta de respeto a la sociedad. Es como el contrato de Golfa Muerte sobre el Fulfural. Se firmó en el 50 con Trujillo y se estableció que en 20 años
ellos iban a traspasar la patente al país para que todos los ingenios produjeran fulfural. En el 70 cumplió los 20 años y se ratificó hasta el 90. Y en el 90 ni siquiera se ratificó. ¿Y quién solicitó producir fulfural en el 70? Nadie. Bueno, pero ellos tenían que entregar la patente, así dice el contrato. Entregarle al Estado la patente. No, en este caso no sería la patente, sería la tecnología, el conocimiento, porque si es una patente, la patente es pública y tú la puedes investigar y la tecnología está ahí. Lo que pasa es que hay lo que se llama secretos industriales. Ellos probablemente lo que tenían era un secreto industrial. Sí, pero bueno, pues el secreto industrial es el equivalente a la patente. Sí. No se ha publicado, la patente ya está publicada y se supone que tú la puedes, cuando se vence el plazo, ya se vuelve pública. Son dos filosofías de propiedad intelectual diferentes. La fórmula de la Coca-Cola lleva más de 100 años en secreto, pero las patentes, la idea de que ustedes dijeron ahorita, una patente es un monopolio legal. El Estado te da el monopolio de una tecnología por 20 años, para que tú seas el único que lo pueda. Ahora, pasados los 20 años, el monopolio perime y ya todo el mundo lo puede usar. Es un intercambio entre la información de tu tecnología y el monopolio de que tú no lo puedes usar. No el monopolio, la confiscación del invento, de la tecnología, necesariamente tiene que tener un privilegio ese que se beneficia. Es decir, eso se cabildea y se paga. Bueno, es probable pues, tras bastidores. Y no publica porque es el Estado el que lo hace, entonces el Estado... Bueno, lo hace, pero no lo hace por generación espontánea. Alguien moviliza en eso. una oportunidad yo le pregunté a uno de los examinadores de patentes en la oficina de patentes de los Estados Unidos, que yo iba todos los años a buscar. Ya no voy porque ya por internet tú buscas, tú haces investigación de patentes, pero antes había que ir a la oficina ya. Esto fue a mediados de los 80. Y yo le pregunté, mire, ¿es verdad que están confiscando las patentes energéticas? Y él me dijo, bueno, mira, nosotros estamos obligados cuando llega a la patente, la solicitud y vemos que es una patente de innovación energética muy revolucionaria, enviársela a una oficina del Estado que tiene que ver con el tema de energía. O sea que ellos ya ahí están rompiendo el secreto que tienen con el inventor porque se suponía que la oficina de patentes, y él me lo dijo a la clara, y si esa oficina entiende que esa tecnología es de interés por seguridad del Estado, por la seguridad del Estado, te la van a confiscar. Entonces él usó esta expresión que me chocó. Entonces el inventor ya no brega con nosotros. Yo estaba en el segundo piso de la oficina, la biblioteca me dice, tiene que irse para el quinto piso, dice él. Parece que en el quinto piso es que manejan la gente que tiene que ver con eso. Y dice, y los inventores no les molesta porque el Estado te va a pagar por esa confiscación. Y ya en cierta forma tú le vas a ganar la patente antes de tú salir al mercado y antes de tú hacer nada, por dejarla guardar. Es muy difícil lograr que Doroteo Rodríguez esté con nosotros a cada rato. Y él ha tratado un tema que aunque no sea lo que él se ocupa ya en el Ministerio de Energía y Minas, yo quiero hacer una pregunta, a lo mejor José la tiene. ¿Cuál es el criterio de aquel registro colonial de una mina como Potosí o esos tipos en Estados Unidos que llegaban a una oficina de registro y decían, yo quiero la explotación de esa mina de oro en California, en esta jurisdicción, hacían un mapita ahí a mano y lo hacían? ¿Realmente ese es el mismo criterio que todavía hoy en el siglo XXI está primando aquí en República Dominicana? Esencialmente es así. Bueno, es así. No deja de ser parecido, pero fíjate que hay una diferencia. El Estado entiende, la legislación vigente es que todo lo que es minería metálica le pertenece al Estado. Y que si una persona descubre, si un tipo en su propia finca descubre oro, plata, níquel, lo que sea, lo que tiene es un derecho de prioridad para su explotación frente al Estado. Si él va y dice, mire, yo quiero solicitar que en este sitio, él está primero que los demás, pero no es de él. Todo lo que está en el subsuelo es del Estado. Entonces lo que tiene es un derecho de prioridad que probablemente le permita, si él no tiene la capacidad, porque el derecho de prioridad no quiere decir que ya tú lo tienes automáticamente, tú tienes que demostrar que tú tienes la capacidad. Pero tú acabas de tratar un tema que está vigente. En Miranda hay terratenientes que no necesariamente son parte de Falcon Bridge. Falcon Bridge tiene derecho de exploración y de explotación, sí, pero a lo mejor están en una tierra ajena. Así, y la mayoría, la Falcon Bridge le ha comprado terreno a mucha gente. Y dicen por ahí que mucha protesta se está debiendo a que esa gente quiere que le paguen eso a un precio justo. La Falcon Bridge yo sé que le ha comprado terreno a mucha gente por ahí, ¿entiendes? Porque lo que quería era tener la propiedad, pero ¿qué pasa? Si alguien, al margen del dueño de una tierra, descubre que hay una, y solicita la mina al Estado,
ya en cierta forma él se te está yendo adelante con el derecho de prioridad. Porque Entonces, si el sí. Estado te lo otorga, es lo que tiene que negociar con el dueño el acceso al lugar. Y si pasa ahora que desde San Juan hasta Elías Piña hay una veta, digamos, de oro, que parece que la hay, los diferentes propietarios, pero no hay tampoco derecho de exploración y de explotación. Si es oro, ¿a quién pertenece eso? Al Estado. Al Estado, otro que No, tú dices. no Cualquier hay metal es al Estado. No, pero específicamente en esa zona no hay concesiones. Es poco probable ya, porque aquí hay Yo muchas creo, concesiones. yo creo que el país entero está concesionado. En No, Mina, entero no, pero... No, el Palacio Nacional no. No, o sea, porque Y ahora hay con muchas de esas Gautier- concesiones. el Gautier ¿Y qué tampoco. diferencia hay entre concesión y exploración? Entre Es que la concesión, exploración y explotación. No, y contrato. La concesión es porque tú vas a explorar. Ya. Se supone, por eso fue... Es un derecho a exploración. Por eso, en el caso de la bauxita en estos días, dicen no hay concesión, lo que hay son contratos. La concesión la tuvo la Alcoa. La Alcoa exploró y más o menos, aunque todavía hay, se podría decir que ahí no se completó una exploración bien Ahí hecha. lo que están es ligando finales. Lo que hay son contratos de que tú ¿Qué es tienes eso? derecho a Bueno, que minarlo. ahí están haciendo lo que se hizo de manera brutal en Pueblo Viejo. O sea, una mina prácticamente agotada para la bauxita. Se le concede a otro para que busque retrojo. Ahí no hay la posibilidad de... Pero una- bauxita en Pueblo Viejo. No. Él pone un ejemplo. Lo que se hizo en Pueblo, Con el oro. Viejo, seguir explotando una mina ya cuando había pasado la etapa de los óxidos y se entró en la etapa intermedia y cuando vinimos a ver estaban explotando los sulfuros. Y eso es lo que está usando la Alcoa. No, en el caso de la Alcoa, lo que se está explotando es tierras raras, No. que la están comprando los chinos. Los chinos tienen la compra total de eso que se está ¿Qué explotando. quiere ahí. decir tierras raras? Hay una serie de tierras raras que se producen en muy pocas zonas del mundo. Y ahí se ha localizado tierras raras. Oye, José, eso es una leyenda que le vendieron a Pelegrín y Pelegrín se la creyó. No. Y yo personalmente estoy involucrado con el tema de la bauxita por razones al margen de esto. Nosotros mandamos a hacer pruebas de bauxita a muchísimos sitios. No hay tierras raras. Ahí lo que había era... Entonces los chinos están comprando bauxita de No. de bajo rendimiento en la República Tierra Dominicana rara la que para llevarla a pueden- China. Pero déjame explicarte por qué. Mira, Sí, por pero qué. acuérdense No que es de están por la en, tierra rara. están en televisión. Tierra rara es la que tiene otros metales. Otros metales que son muy escasos, que solamente en el mundo hay 3 o 4 países que lo tienen, pero que el nivel se utilizan para fabricar, por ejemplo, imanes de neodimio. Los celulares. Ok. ¿Qué pasó? Que en Jamaica sí apareció tierra rara. Y los japoneses En se una mina de metieron. bauxita. Entonces eso ha generado una leyenda de que si en Jamaica lo hay, aquí lo tiene que haber. Claro, cuando eso surgió hace unos años atrás, mi hermano Porfirio, que es uno de los que tiene una compañía que está en eso, mandó a hacer exámenes de eso y se hicieron muchos y nunca apareció tierra rara. Lo único que hay es titanio en una proporción de un 1%, pero titanio es un metal que vale menos que el aluminio. Y en un 1%, fíjate que la bauxita, cuando tú dijiste, no, lo que pasa es que las bauxitas ahora están... Ha pasado algo raro con la producción de aluminio, que es que antes la única bauxita que se usaba era la que tenía más de un 50% de alúmina. Pero como las tecnologías de extracción del aluminio las han mejorado, ¿verdad? De la época de la Alcoa para acá, pueden extraerla aunque nada más tenga un 45% de alúmina. Y no ya, o sea que pueden buscar, digamos, bauxita que antes la Alcoa la despreció y se fue, porque ya toda la que tenía más de un 50% virtualmente la agotó. Entonces se fue. Un momentico. ¿Por qué se va a la Alcoa? ¿Por agotamiento o porque los precios en ese momento no funcionaban? En aquella época, ¿por qué se va? Oye, porque si los precios te bajan, tú te aguantas y no produces, pero tú no sueltas una mina. Por agotamiento de la ¿Y calidad siguieron del con la aluminio. concesión? No, se fueron y perdieron la concesión. ¿Y se quedó en manos del Estado? Se quedó en manos O sea, del Estado. la DOL en Piña y la Grenada en Guineo, ¿por qué se van? Por conflictos internos. En la Grenada por conflictos sociales, muerto Trujillo, la gente comenzó a reclamar mejores salarios, más posibilidades, Y no convenía. organización sindical. Y eso no resistía mejores Y salarios. se fue el United Fruit. Sí, La DOL logra una concesión del gobierno de Balaguer de piña. para producir piña, le entregan una parte considerable de tierra del CEA y las eleva de calidad, porque la piña rinde más que la caña y probablemente rinde más que cualquier cultivo Bien. por Entonces, metro cuadrado. Doroteo, Ahora bien, ¿qué pasó con la DOL? La DOL traía unos barcos que venían de Centroamérica vacíos sí. para buscar la piña y aprovechaba para traer cajas de Centroamérica de fábrica de ellos. Entonces un productor de cajas aquí dijo que él tenía que vender la caja.
y que le creó un conflicto y ellos se fueron. Sencillamente. Doroteo, hay en Maimón una mina de cobre que tiene un alto componente de plata y de oro, que es de los chinos, y dicen que los chinos son los dueños de Alcoa. ¿Qué buscan los chinos? ¿Es el gobierno o son empresarios chinos? Sí, no. Acuérdate que allá no existen empresarios. Ya hay empresas, pero los chinos y el gobierno tienen es un modelo de capitalismo. Fíjate qué pasa, los chinos tienen unos excedentes de dinero. O sea, los americanos le deben miles de millones. Los americanos, que son los que... Europa le debe miles de millones. Ahora le están prestando a Brasil, a Argentina. Los chinos tienen una situación inédita en la historia de la economía del mundo. Coño, pero yo creí que yo había pagado esto. Dios mío, excúsenme. ¿Y entonces? Los chinos están buscando cómo todo su excedente en dinero convertirlo en un activo sólido, duro, que sea, ya sea cualquier mineral. ¿Por qué? Porque cuando venga la debacle de la economía mundial en el sentido... O sea, el dólar le queda poco, ellos lo saben, pero ellos tienen parte de sus activos, son todo lo que le debe el gobierno americano en dólares. Entonces ellos saben que cuando ven... Sus reservas están en dólares. Sus reservas. Yo hice un cálculo una vez de las reservas del Banco Chino y lo comparé en términos per cápita, 1.300 millones de habitantes y nosotros somos 10. Y lo comparé en términos per cápita. Y para que tú tengas a dónde me arrojó eso. Imagínate que el Banco Central nuestro tuviera 30.000 millones de dólares en reserva. 30.000. ¿Entiendes? Sin deuda externa. Porque en el país lo que hay es una deuda de 35.000 millones de dólares. Pero imagínate que el banco tuviera 30.000 millones de dólares y sin deuda. Esa sería la situación de los chinos ahora mismo. ¿Entiendes? Con relación. Entonces, comparación. ¿Qué pasa? Y entonces ellos tienen un exceso de dinero y además tuvieran una planta industrial que abastece al mundo entero, porque nosotros pudiéramos decir, pues si tuviéramos 30.000 millones tenemos que invertirlo, pero ya ellos tienen virtualmente saturada su capacidad de seguir, porque ellos le están abasteciendo industrialmente al mundo entero. Ellos tienen todavía un mercado interno por seguir mejorando, porque tienen 500 millones. Ellos sacaron de la pobreza en 10 años a 300 millones de personas. ¿Y cuál es la clave de China? ¿Mano de obra barata? No, eso sería 4 programas más, hablar, no es mano de obra barata, es una mezcla de muchas cosas. Y una de ellas es que todo el mundo fue a entregarle tecnología a ellos, para poder hacer sus plantas allá, y eran con operarios de ellos, y ellos se copiaron la tecnología del mundo entero. Y ellos incluso ponían en su cláusula, yo te respeto tu mercado externo, pero no mi mercado. O sea, yo tengo el derecho de hacerte lo tuyo, tú te vas afuera con todo lo que tú produzcas aquí. Pero eso mismo, si yo lo produzco aquí para mi mercado, yo tengo el derecho a usar la tecnología. ¿Y tú que has hecho economía comparada, cómo van a resolver los problemas energéticos los chinos? Eso sí lo tiene. Yo estuve en China y yo veía en Beijing la gente con la cara tapada por el humo, porque el carbón le tiene contaminada esa ciudad, la capital de China. Los días que no hay brisa durante la noche, al otro día todo el mundo tiene que salir con la cara tapada de lo irrespirable que es el ambiente. Ellos saben lo que es el problema del carbón y sin embargo ellos son los que más, en términos per cápita, más carbón consumen. O sea, hay una serie de situaciones. ¿Tú eres partidario del carbón? No. Ni de ninguna de las fósiles. Te estoy diciendo. Abre el libro. Pues. Oye, te estoy diciendo, ya hay tecnología. Ese libro en cualquier página. Oye, ya hay tecnología, Julito, y mi compadre. Ya hay tecnología que nos hubieran permitido, o sea, olvidarnos de todas las fósiles e incluso de las renovables, que son formidables, del viento, el sol, y que ya están disponibles y todo el mundo puede tener en su casa un aparato que le pueda abastecer. Ya eso lo hay. Pero abre el libro. No, porque este libro tiene muchísima información sobre, o sea, breakthrough power quiere decir, o sea, power en inglés quiere decir potencia eléctrica, potencia de rompimiento tecnológico. Entonces, le estoy diciendo, eso viene. Y aquí en República Dominicana... Potencia de rompimiento. Pero en el lenguaje sencillo, ¿qué significa, José? O sea, una tecnología absolutamente nueva que va a romper con lo tradicional. Que rompe con lo tradicional y que va a afectar entonces los intereses. Pero es que lo que hay que crear... Y no puede llamarse energía no tradicional. Y pero entonces se confunde con viento, sol y biomasa. Porque eso es otra cosa. Esto es más revolucionario que eso. Ahí habla de agua entonces. Bueno, por ejemplo, el hidrógeno está metido entre las exóticas, el hidrógeno, que se saca del agua. Hablando como un evangélico. Que Cristo viene. Enséñame a Cristo. El libro. Dime qué es lo que dice el libro. No, para ti, yo estoy hablando de eso hace tiempo. Primera vez que lo estoy diciendo públicamente. Sí, pero vamos a decirlo. Por eso dije, hoy yo vine a salir del closet. Estamos hablando del público. Porque es que está a punto de ocurrir y lo que quiero es evitar. O sea, a lo mejor mañana, o sea, tú vas a decir,
lo que yo quiero es concientizar ya a ciertas personas como ustedes que hacen opinión pública y al público que los ve. Biomasa está en el libro. No, biomasa se vuelve obsoleta. Ya eso es obsoleto. Perdimos la oportunidad. La mejor oportunidad que teníamos era la biomasa. Ahorita se dijo algo que no quiero que quede en el aire sin corregirse. Sí. Oye, es mentira. Si hubiéramos desarrollado una agroindustria de la biomasa, los alimentos fueran más baratos hoy día. No es que íbamos a encarecer los alimentos, no al revés, fueran ¿Y más para baratos. qué tenemos tiempo, Doroteo? Es lo que yo quiero saber. Bueno, esto que viene. Pues abre el libro. No, porque que hay mucha información sobre otra gente que está en eso. O sea, y es muy difícil de explicar en un programita. Mira, hay tecnologías que te permiten tener un aparato en tu casa que te va a dar toda la energía que tú quieras. Pero ¿cuál es? Una planta eléctrica sin combustible. Pero mira, ¿cuál es o esa? una batería ¿Cuál es infinita. este aparato? Hay varias versiones. Pero dime uno, hombre. Bueno, aquí en el país yo estoy... o sea, es que te tiene registrada y estamos, la patente. la patente. estamos en proceso de patentar varios. Estamos en ya, proceso. Eso ya. está a punto de salir. Hay gente que siempre me ha dicho, no, hombre, eso nunca va a llegar, eso siempre es un amague, eso siempre... Pero yo he estado en contacto y he ido a visitar gente que está en esto y ya veo que esto está a punto... Y he visto los casos que hay aquí en el país, que no lo quiero decir porque no quiero crear un alboroto, pero sí lo que quiero es alertar, porque si no estuvieran a punto de hacer ese pacto eléctrico, yo diría, déjame no hablar de eso por ahora, pero es que están a punto de amarrar algo que a mí me preocupa, que después sea la excusa para darle larga a esto. Esa es mi preocupación, ¿entiendes? Pero Darle- un aparato que dé energía, Ahora, sí. que dé energía para siempre, se vende siempre, Oye, independientemente del pacto eléctrico. Oye, esa es la presunción fácil. Te estoy diciendo que en Estados Unidos han confiscado decenas, por no decir centenario, he oído cifras de más de 2.000, ¿entiendes? Mira por qué. Imagínate un aparato que tú lo pones en un motor de un carro y que el carro nunca tú tienes que echar gasolina. O en un avión que nunca tiene... Un avión tan pronto tiene un aparato de energía, o sea, over unity que le llaman. Tiene autonomía planetaria. Es un avión pero que, eso- que lo que tiene que aterrizar es si el piloto quiere comer, dormir, lo que sea. Pero, hacer pipí en tierra. ¿eh? Él quiere hacer pipí en tierra. Ajá, si él no quiere hacer allá. O sea, autonomía planetaria tiene una implicación de seguridad militar. Eso es el inverter. ¿Entiendes? Eso es el Entonces, esa es la inverter excusa llevado que al usan cubo. para confiscarlo. ¿Entiendes? Eso es el inverter elevado. Bueno, no, porque el inverter te baja el consumo, ¿entiendes? Pero no es ni remotamente comparable con esto que te estoy diciendo. Sí, pero ¿Entiendes? ¿con qué tú vas a poner el motor eternamente a producir? El mismo motor de combustión interna. O sea, hay sistemas que se autoalimentan y tienen excedente para entregar energía. Pero esa fue aquel ¿Entiendes? principio que nos dieron en tercer grado, de que nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Oye, mira, Julito no está... Eso es de lo que él está hablando. Por que lo no quiere menos él decir. está Sí. al día Sí, con la porque si física me de pone un bachillerato. avión a dar vuelta a la Tierra sin aterrizar, es porque está transformando en algo. Sí, oye, la ley de la conservación de la energía, Sí. que se le llama también la primera ley de la termodinámica, dice eso, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. Por tanto, cualquier sistema que sea capaz de estar entregando energía todo el tiempo, está violando la ley de la conservación de la energía, ¿entiendes? Pero, oye, pero hay sistemas que, ¿cómo te digo? La discusión física teórica ahora mismo es si de verdad se está violando la ley o era que no sabíamos que habían energías que no estábamos conscientes que estaban ahí. Por ejemplo, hay un término que se usa para las ingenierías exóticas que es zero point energy, energía del punto cero. Porque hay físicos que están diciendo que hay energía en el espacio y que estos inventos que están usando... Y no se lo- necesita una energía para producir esa energía que tú Ok, estás tú hablando. necesitas una energía de input, pero si tú sacas 2, 3, 4 veces la cantidad de input, tú te retroalimentas. Si yo saco 3 veces más de lo que necesito, me sobran 2, porque cojo una para retroalimentarme. Ahí es que viene que se perpetúa el sistema. Yo cojo un... O sea, la energía tiene un punto G también. un punto G. Tú dijiste punto cero. Punto cero. Ajá. Punto cero, en verdad, lo Y que se no es un refiere banco de energía que tú estás hablando, una gran No, no. batería. Oye, hay teorías que dicen que el espacio Qué vacío... difícil. Oye, que el espacio vacío tiene más energía que la materia. Esos son físicos de ahora que están discutiendo eso. Y te dicen que esos aparatos lo que se han convertido son como en una especie de ventanas electromagnéticas que sacan energía del espacio y que por tanto la energía no se va a agotar porque el espacio tiene más energía. Es como si fuera una energía atómica. Acuérdate que un gramo de energía, cuando tú haces Sí, pero eso se entiende fisión perfectamente en el espacio. No, no, en el cualquier espacio sitio. sideral. No, aquí Pero en ¿dónde está el espacio vacío? En la el caja que tú ambiente estás en tu nuestro. casa. Es que no tiene que estar vacío de la otra, el espacio está ahí porque la masa está en el espacio. O sea, yo te digo, si tú quitaras la masa para que tú digas de dónde puede salir energía si ni siquiera hay masa, aún hay energía porque hay en el espacio. ¿Entiendes? Pero
Cuando hay masa, no quiere decir que no hay espacio ahí, porque la masa está en el espacio. ¿Entiendes? Vamos a otra o sea, pausa. Yo no porque entiendo mucho, pero bueno, está muy bonito eso. suena No, pero, oye, bien, yo pero- personalmente creo que se está creando energía. Que lo que se está es. Ahora, tú no la puedes crear de la nada, tienes que crear de la energía que te sirve de insumo. Bien, ¿Entiendes? vamos a Eso hacer es. una pausa. Bien, señores, vamos a dar una noticia que nos acaba de llegar, que el señor Strauss-Kahn, que fue director del Fondo Monetario Internacional, acusado de muchísimas cosas indebidas, Tiene un problema menos. fue descargado de una de las acusaciones, de proxeneta. Yo no sabía que había sido acusado de eso. Esa es la menor de las acusaciones. Bien. Por otra parte, hay una cantidad de llamadas producto del tema y algunas cosas que se mencionaron y nos dicen que si estamos frente a un Tesla, cuando hablamos con el arquitecto, que no se quiere dejar engañar de Edison, que la tierra rara no es una tierra rara, sino una tierra que tiene un componente en una proporción muy pequeña de un metal conocido. Lo otro es que nos definan qué es lo que es leyenda urbana y cuando dicen a alguien como al señor descubridor de América, que le dicen que ese es un enajenado. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, Tierras raras, realmente, ¿cuál es la definición? De nuevo, las tierras raras son tierras que tienen, son más de 15 metales diferentes. Que Pero están, no raros, sino poco a lo que pasa es que se proporción. llaman metales raros y están en las tierras raras. Ah, pero- y vienen son metales que están en la última columna de la tabla de elementos. Son Ya. metales muy escasos y que no son como el uranio que se usa para Y energía. son caros. Bueno, por Por ser escasos. escasos. Y que últimamente la demanda ha aumentado con la electrónica. Todas las electrónicas usan componentes de eso. Y no solamente la electrónica, muchas ¿Y qué tecnologías. características tienen? ¿Conductores de qué? ¿Buenos conductores Algunos son buenos conductores, otros tienen otras propiedades. El uso principal son imanes, fabricar imanes, Ya. campos magnéticos de... artificiales. La otra cosa, ¿qué es leyenda urbana? Bueno, la leyenda urbana es cuando hay una creencia generalizada en la población que, Pero nunca- en algo que no que no está progresa. bien documentada, que no está bien Ah, ya. comprobada. Entonces, por ejemplo, en España todo el mundo cree que hubo un inventor español que inventó un motor de agua que circuló en los años 60 y que de alguna manera lo compraron los grandes intereses porque más nunca se supo de él. De hecho, hay un video en YouTube que tú lo buscas y aparece el español dando una demostración de una motocicleta que trabajaba con agua. Pero es que él lo que hacía era romper el hidrógeno y usar el hidrógeno, que hoy en día tú te metes en internet y Era tú buscas, realmente de hidrógeno. era de hidrógeno, Lo que no de pasa es que agua. descomponía el agua del H2O. Con electrólisis, tú con electrólisis le sacas el hidrógeno al agua, inyectas el Ya. hidrógeno al motor y tú tienes un combustible. Bien. Y eso está de moda hoy día. Hay millones de gente haciéndolo. Sí, pero hay dos. Se llama HHO o gas brown. Óyeme, pero hay dos que han logrado resultados concretos. Dos. Sí, Con- dos con hidrógeno. patentes, la de Tesla y la de los japoneses de Toyota. La de Toyota es libre al público, la patente, de la pila de combustible, que trabaja con hidrógeno. Ah, sí, por eso Pero pila el de combustible costo- es otra cosa. pero el Fuel cell, costo de producir- que también trabaja con combustible. Está bien, pero el costo de producir el hidrógeno es lo que neutraliza el problema. Porque tú tienes hidrógeno en la mano y ahí tú produces mucha energía. Claro. Pero producir el hidrógeno Sí. no está resuelto en los mismos niveles. Bueno, aquí en Dominicana. A Toyota le interesa mucho que la pila se generalice y por eso dio la patente abierta. Sí. Porque ellos saben que va a haber un tránsito en el uso del vehículo. Donó la Sí, la donó dejó al libro. lo donó al mundo. la dejó Los libre. alemanes lo están haciendo también. Yo te El traigo un problema es reporte de eso. estandarizar la tecnología, ese es el gran problema. Nadie va a querer un asunto en su carro que todos los días tiene que ir a que se lo regulen. O ir a Porque- La Vega para ponerle la pila. ¿Entiendes? Para Entonces- cargar la pila. Entonces, pero Eso no. en plan Tiene que privado lo haber está haciendo tantas- mucha gente. Tiene que haber tantas estaciones de servicio como hay de gasolina. Sí. Y para el carro eléctrico ese es el problema que hay, que para recargar la batería tú tienes que tener sitios donde o te cambien la batería por otra que ya esté cargada, o te la recarguen y tardan horas. Hay Ok. un dominicano que inventó un sistema de cargar baterías rápido que en vez de horas, en 10 minutos te carga la batería. Señores, Hay un dominicano bien, que tiene eso. no me digan, búscalo en internet, porque la televisión tiene que tener una función. ¿Cuál fue la grandeza de Tesla?
Ay, que son muchas. Tesla es un super inventor. ¿Pero en qué fue? La más notoria, la más Fuera de conspicua, que lo engañó es Edison. No, ¿cuál es fue? que le ganó a Edison el pleito original de que si la electricidad debía ser con corriente alterna o con corriente directa. Edison operó todos los generadores de Edison y toda la electricidad Era que directa. puso era directa. Y Tesla decía, mira, con directa tú puedes abastecer una villa, un pueblo, pero para hacer extensiones en gran distancia vamos a tener que usar alterna. Y la gente creía que Edison lo que quería era, no, digo que Tesla ganó a la larga, la que se Hay una impuso señora fue que la se alterna está- porque tú la puedes mandar. Hay una señora que se está preparando para llevar a los niños al colegio que están de exámenes y ella quiere saber la diferencia entre alterna y continua. Tiene idea de. Mira, por ejemplo, las baterías son corriente continua. ¿Entiendes? La corriente continua, si tú ves la onda, Es una ¿verdad? línea. Es diferente, es una línea, mientras que la alterna va de negativo a positivo, negativo a negativo. Y por eso tiene entonces la frecuencia de tantos hertz, porque es la velocidad. La señora sigue sin entender, me dijo. ¿Eh? La señora sigue sin entender. O sea, Bueno, es que eso, la señora y los sea, niños Pero la van a tener generación que ir a de clase. una y de otra es diferente. El También generador de esa generador corriente es diferente. Es diferente, pero para eso existen los transformadores que te convierten la alterna en directa o la directa en... De hecho, los Pero inversores... ¿cuál fue que Tesla prendió un bombillo? El agarrado a la inversor mano? es continuo. El inversor usa las dos, por eso se llama invierte. La palabra inversor viene de que como la batería es continua y la energía hay que almacenarla en batería, tú coges la calle que es alterna en 110 y el inversor la convierte en ¿Cuál directa. es más económica? Bueno, si la que ganó el mercado fue la alterna. alterna. En gran escala la alterna es más económica, pero en pequeña escala la directa es más económica. Por eso un barco, por ejemplo, un bote de vela, un bote de esos chiquitos que tienen, todos sus aparatos son corriente directa con batería, porque la batería operan en corriente directa. Entonces el inversor es la mezcla de las dos. Te la pasa directa para almacenarla en la batería. Pero ¿con cuál energía fue que Tesla agarró un bombillo y lo prendió? No, porque ahí es lo que estaba demostrando era la energía corporal. Es lo que No es estaba el era- origen en que uno me dice que uno es la generación es un fenómeno químico y el otro es un fenómeno, tiene que ser un motor eléctrico. Bueno, la generación química es electroquímica, la batería es electroquímica. Ahora, los motores es electromecánico. Tú quitas los químicos. O sea, un motor tú tienes que mecánicamente meterle rotación para que genere electricidad. Sí. Y lo que hay son campos magnéticos cruzando conductores Ya. que generan corriente. Déjame decirte, el motor eléctrico y el generador eléctrico se inventaron en la segunda década de los 1800, 1820 por ahí. Y todo lo que se demostró fue que tú podías convertir trabajo mecánico en electricidad a través de los imanes y los conductores, o electricidad en trabajo mecánico, que fue el motor. Primero se inventó el generador, después el motor. Y entonces cuando se pudieron dar cuenta que las energías mecánicas y eléctricas eran convertibles, igual que lo que ya se había descubierto con la química y la mecánica, que es la termodinámica, surge la ley de la conservación, porque lo que pudieron fue medir. Primero, la palabra energía, déjame decirte, es una palabra que la inventaron en el 1814. Todos los científicos del siglo XVIII no usaron esa palabra, no la conocieron. Bien. ¿Entiendes? Si O ustedes sea que- fueran a hacer la agenda del pacto eléctrico, ¿qué es un pacto? ¿Es un pacto político? ¿Un pacto reeleccionista? Los pactos se hacen cuando hay enemigos. Sí. Para que haya un pacto tiene que haber Tienen que ser diferencia. enemigos, hacen un pacto. Como el que acaba de ser PLD ahora, el Exacto, pacto pero entre... los pactos, por la los pactos son democracia. entre enemigos. Los amigos no hacen pactos, hacen acuerdos. Un Oye, abogado no entonces, el pediría acuerdo eso. energético, ¿en qué debe consistir? Bueno, para mí debe ser lo más flexible posible, de manera que le tenga la puerta abierta a la revolución tecnológica en energía que está a punto de ocurrir. Que no se la cierre. Ese es mi único requisito. Pero no hay nada que acordar con los que tuvieron los beneficios por 20 años. Pero No hay nada que acordar, Claro. está acordado. es que En su contrato se establece que eso caduca a tal fecha. Ahí no hay nada que se pueda variar. No hay nada que haya que dar. ya Entonces se- esa parte de la agenda hay que sacarla. Discutir con los Pero generadores. eso no tiene sentido. ellos le llaman pacto, pero es un pacto para preservar privilegios. Eso es lo que hay. Exactamente. No para garantizar competencia. Es para preservar privilegios lo que están buscando. Yo no debiera opinar sobre esto, porque como yo estoy en el sector energético y lo mío es ciencia Ok, y pero tecnología. vamos entonces. ¿me entiendes? Yo soy consumidor. Y la única cosa que yo sé es que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales y para los generadores y para todo el sector que no es consumidor, el consumidor es un ladrón de energía que se las ingenia
para todo. Realmente en el pacto debe estar el consumidor. Es el sujeto de la oración. Exactamente, sin el consumidor no hubiera A veces el sector sujeto da energético. trabajo encontrarlo. Pero yo lo apago Pero en y este siempre caso lo está presento. identificado. El sujeto de la oración energética es el consumidor. Claro. Es para él que se produce. Pero ese por quién está representado, Pero por el entonces hay varios- Estado. El Estado pretende representarlo, pero no representa nada. El Estado de más en más representa la burocracia Sí. contra todo el mundo. Ya no es un problema de la burguesía contra el proletariado. Hay un problema de que el mundo tiene varios dueños. Muy Sí, bien. sí, Aquí hablan de los dueños del país, a los choferes públicos, una gente que anda en camiseta en la calle. Por Oye, favor. el Estado está El confiscado. No, no, Estado, cuando el se habla de los Estado- dueños del país, no se está hablando de los choferes, está hablando de los sindicalistas. No, pero de tampoco. gente que Eso hace no la es- gana- lo que Óyeme, le da pero la eso gana es y una que está Que fuera de la exageración. tienen, ley. que tienen 3 partidos Pero políticos. es una exageración. Los dueños del país se discuten entre los dueños del capital y los dueños de la burocracia. Sí. La burocracia estatal se ha convertido en Ahora, un ente. óyeme. Los reguladores, por ejemplo. Hay gente mejor remunerada que los reguladores en este país. No sé por qué. Ellos mismos establecen su emolumento sobre la base de lo que le cobran a los regulados. Pero hay otra cosa. ¿Eh? En el Y entonces caso, hay reguladores de salud, En- hay reguladores de banco, hay reguladores de Superintendencia de seguro, seguro. hay reguladores de todo tipo, y esas son la gente mejor pagada, a veces más que el presidente de la República. sí, pero el componente político, no el contractual, porque sabemos que si se firmó 20 años hay que cumplir 20 años. Ahora sale una planta que es de gasoil, cumple ahora en febrero, o cumplió en febrero. La pregunta es, en el caso de los generadores que van a estar presentes ahí, fuera del mantenimiento de sus privilegios y la ausencia de nosotros, el factor político, el tener 5 o 7 consejos de administración, es un elemento que se debe poner ahí en el pacto. Pero eso no tiene que figurar en el pacto, es un problema de la administración pública. Claro. O sea, la Porque tú me estás administración... seguro que a Miguel Vargas le van a dar 5 consejos de eso. Eso no debe existir. Tú no puedes tener 3 consejos de administración Sí. para manejar la distribución. Julito, que es un veterano en este país y sabe cómo Le la van a política dar se 5 mezcla con todo. consejos, porque los Él lo está consejos- viendo así. Mi preocupación ahora mismo no es en este momento enfrentar los déficits de la burocracia y de la partidocracia que ha confiscado el Estado. O sea, ese tipo de problemas los hay, por supuesto. Pero fíjate qué pasa. Estas energías, ¿tú sabes por qué no han salido al mercado? Para mí, porque los que las han inventado son simples inventores, pero tú no puedes pretender que tengan además la capacidad estratégica de introducir al mercado algo tan revolucionario y que enfrenta tantos intereses. Porfirio me decía muchas veces, mi hermano gemelo, mira, inventar cómo introducir el movimiento perpetuo al mercado es más difícil que inventar el movimiento perpetuo, porque hay un mercado cerrado con unos intereses gigantescos. Hablábamos del ¿Entiendes? conflicto entre Tesla y Edison hace un momento. Sí. Edison logró el socio adecuado, la General Motors. Y se convirtió en millonario. Y Tesla, Él. Westinghouse. Y Tesla se murió de hambre. Se murió de hambre. Un buen Y ejemplo. no consiguió la Westinghouse. No, la Westinghouse vino después. como Tesla no sé tenía un cuándo. sistema de poder generar la electricidad distribuida sin necesidad de transmisión y eso enfrentaba el que había sido su primer patrocinador. ¿Y por era ejemplo. verdad o eso era leyenda posible? urbana? No, era verdad, pero eran tecnologías todavía, digamos, no lo suficientemente logradas para tú entrar al Y mercado. esa tiene que ver con lo que usted tiene celosamente guardado. Te voy a poner un ejemplo, Julito. ¿Tú sabes cuánto se ha gastado en tratar de lograr que en la energía atómica, que en vez de que se logre con fisión, que es la que tiene el problema de la radioactividad, Sí. que es lo que es el gran enemigo del público contra esa ¿Fusión tecnología? o fisión? No. Ellos están tratando de lograr fusión, porque la fusión promete que no va a tener el peligro de la contaminación radioactiva que ha tenido siempre la fisión. La fisión es la que está operando desde hace 50 años. Y entonces, ¿qué pasa? La gran industria se dio cuenta que si logran fusión, sí van a poder entrar y adueñarse del mercado sin ese peligro. Y han logrado, a través de su poder de cabildeo, que sean los gobiernos los que gasten el dinero de la investigación para lograr fusión. ¿Tú sabes cuánto el gobierno americano ha gastado? Dinero del tax del público, del impuesto. gobierno, para investigar el logro de la fusión nuclear. Más de 20.000 millones de dólares y no lo han logrado. Y finalmente le pasaron la pelota caliente a los japoneses. Pues diciendo, mira, aquí está todo el paquete, porque tú sabes que en lo que tú no has logrado hay conocimiento. Aquí te enseño todo lo que yo fracasé para que tú lo estudies y tú entonces sigas la Y investigación. así como tú recibes una señal de televisión por las ondas radioeléctricas,
Tesla se inventó transmitir la energía eléctrica en esa misma o sea, de inalámbrica. antena, inalámbricamente, con grandes antenas que van, y que pero tú como que dije, tú pones No las se pueden estaciones, robar pero los no pones cables, cables. no se pueden robar los cables. No, porque es sin cable, exactamente. Por eso. pero- y no se lo permitieron. Ni tirarle zapatos. Con antena, ¿eh? Era con antenas, era con antenas. ¿Y por qué no Pero funcionó un positivo eso? y un negativo se puede mandar de esa forma. Bueno, él hizo demostraciones en un pueblo que lo hacía. Ahora, él tenía otra patente que ahora salió al mercado, una gente que la investigó y que está ahora mismo en internet. Se llama QE, Quantum Electric Generator, QEG. Que el tipo que la investigó, pensando que la van a volver a querer confiscar, la puso por internet, lo que se llama open source. Busca Quantum Electric Generator y pone el modelo con todos los detalles de cómo hacer un aparato de 10 kilos. Y opera también con antena. Una antena al aire y tú entierras como cuando tú pones los pararrayos en el piso. O sea, usa diferencia de potencial entre el suelo y la atmósfera. Y te da 10 kilos, dice él, y lo puso en internet. Y se lo roba de la nada. No, no te lo estás robando, lo estás sacando de la naturaleza. Es lo que se llama Overunity o movimiento perpetuo, pero en un sistema abierto, que es el diferente. Ese siempre ha sido aceptado. O sea, si tú logras generar electricidad aprovechando una energía que esté disponible en el sistema, solo que no esté computada, que no te cuesta, es Overunity, o sea, te da una energía continua en un sistema abierto. Te voy a poner un ejemplo que es fácil de entender porque está dentro de la hidroeléctrica tradicional. En el aire hay agua, en el aire, por eso los aire acondicionados te condensan y empiezan a gotear. O sea, el agua que producen los aire acondicionados es un byproduct, es un subproducto Sí, una de tú condensación, enfriar la condensación, pero es un subproducto que nadie quiere, que lo que quiere es evitar que estén goteando. Ajá. Pero está ahí. De hecho, tú pudieras en todos los sitios tener un tanque, ¿Y qué propiedades tiene eso? pero Porque- si tú Eso lo es agua ves, destilada. Eso es agua destilada. Eso es agua destilada. pero mira lo que cuesta, o sea, para tú producir agua del aire, mira lo que tiene que gastar, es mucho. Sí, ¿verdad? no, el aire acondicionado te lo Te lo produce. está dando. Si tú tuvieras un sistema, Para coleccionar esa imagínate agua. que hay un aparato, que de hecho yo lo investigué, lo que tú necesitas es un compresor que te comprima el aire en un tanque, te lo comprime, y es más eficiente que el aire. Te va a dar mucho más agua por unidad de kilovatio hora gastado que si fuera un aire. Entonces imagínate que tú pones ese aparato en una torre a gran altura, y tú tienes un tanque allá arriba. Pero así que se producen las lluvias por condensación de las Sí, nubes. exactamente. Pero y si yo hago un sistema artificial para condensar agua en una torre, esa agua que tengo la dejo caer por gravedad, le saco energía, ¿verdad? Bastaría que la energía que yo saque sea mayor que la que me gaste el aparato, el compresor allá arriba. Buscar Que es el costo. y ya te sale gratis el agua, pero si es suficientemente mayor, o sea, si yo saco 2 veces más electricidad abajo cuando el agua cae, que la que estoy gastando allá arriba para condensarlo, ya tengo Overunity. Y tú dirás, está violando la ley de la conservación, tiene más energía, está sacando más energía que la que está gastando. No, no está violando la ley, porque hay una energía que tú no estás computando, que es que el aire tiene agua. ¿Y de dónde salió esa agua? Que el sol es el que vaporiza el agua del mar para mantener la atmósfera húmeda, para que haya humedad en el sol. O sea, hay una energía que está entrando al planeta. Entonces no se está empobreciendo la atmósfera. No se está, porque el sol Porque hay un ciclo te repone, ahí. exactamente. Entonces Y tú tendrías Overunity. Pero imagínate que si tú le sacas toda la energía que el mundo le consume a la atmósfera, va a haber un desequilibrio. No creo, porque el efecto Lo está sacando al sol que está sí, permanentemente que está ahí encendido. permanente. O sea, Está encendido. ¿entiendes? Y a ese no paga combustible. No, ese Entonces no hay problema de factura. oye, tú tendrías agua No hay limpia factura. y electricidad con ese invento. Nosotros lo llamamos movimiento perpetuo del tercer orden. Porque el movimiento perpetuo del primer orden es el que crea energía. Aquí tú no la estás creando. Movimiento perpetuo del segundo orden es el que viola la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de entropía, que dice que en toda transformación hay pérdida. Y lo que logra es que no haya pérdida. Eso le llaman movimiento perpetuo del segundo orden. Pero como nunca yo había visto clasificado esta idea de que tú le saques energía a una energía, digamos, disponible en teoría en la atmósfera, le llamamos movimiento perpetuo del tercer orden. Bueno, nosotros hemos llegado a 2 conclusiones oyendo al arquitecto y a José Israel hablando de energía. Una es que Juancito Rodríguez no tenía la menor idea del nieto que iba a tener, ¿verdad? Sí, porque era el nieto. No es así. No, pero el papá de Doroteo, tan héroe como Don Juan, Sí. era graduado de Estudió en Harvard. Harvard. Era graduado de Ajá, Harvard. bueno, Por cierto, pues, ya que hiciste entonces- ese comentario, entonces- déjame decir que este domingo es la misa del 14 de junio en el Monumento. Los invito a Sí. todos e invito a los oyentes, los que puedan ir a la misa del 14 de junio, donde conmemoramos la expedición de junio del 59, en el Monumento en el Centro de los Héroes.
siempre todos los 14 de junio se hace una misa y se hacen actos. Y Tu papá era el jefe de la expedición, ¿verdad? no, el jefe era Jiménez Moya, el jefe. Sí. Papá era el segundo comandante, que era el que comandaba ¿Cuál el fue su cuerpo nombre marítimo. para la nueva José Horacio Rodríguez. Ya comandante había del José Maimón. Horacio Orne, José Horacio Rodríguez. No, porque Orne Horacio era Horacio Julio. Orne sin el Ah, José. Horacio Julio. Horacio Julio Orne Bien. vino en la expedición del 49, 10 años Ah, antes. ese Papá llegó en también Luperón. Y estaba, con Luperón. y estaba casado con tu Y tía. estaba casado con una hermana de José Horacio, mi tía Pucha, que murió hace poco. Pero papá ¿Cuántos venía. hijos tuvo tu papá? Papá nada más tuvo 3 hijos. ¿Los mellizos? Y un hermano mayor, Juan José. Bien. José. La otra cosa que descubrimos ahora mismo cuando hablaban de las fuentes energéticas es que Hawks, ¿cómo se llama? El tullío ese que sabe mucha... Hawkins. Hawking. Físico. Cuando le preguntaron acerca de Dios, dijo, yo no sé bien si él se ocupaba de los chismes diarios, pero él fue que hizo las reglas universales. Y se dio un poco de ateísmo. Así es que acabamos de descubrir. Dice, yo no sé si él se ocupaba de los problemas del día a día, pero ya yo estoy convencido de que todo eso que decía José, de que ahí está el sol generando, ¿verdad? Genera electricidad, Ahí sí, genera Sí, energía. Doroteo. Pero el sol trabaja por fusión, ¿eh? Por fusión. Lo mismo que quieren lograr, que han gastado 20.000 millones los americanos y que ya los japoneses llevan 10.000 millones y no lo han logrado. Entonces, fíjate, si Y tú ese dices, nuclear, ¿eh? la energía nuclear por fusión. Digo, en el sol es nuclear. Es nuclear, por fusión. Lo que está ocurriendo es un horno Constante. constante de fusión, pero que le quedan 8 millones de años para pagarse. O sea, no es que es para siempre. Dentro de ¿Cuánto 8 le queda? 8.000 millones de años para Bueno, pagarse. yo me voy a excusar porque no voy a estar ahí en Sí, ese momento. Ninguno de nosotros. Ahora, si tú crees en la resurrección que promete el cristianismo, tú debieras considerar la que... reencarnación. No, el cristianismo no habla de reencarnación, habla de resurrección en el día de la... Sí, ¿verdad? pero ya esa es Y otra eso- dimensión, no es en la dimensión esta. Pero me imagino que podemos contemplar el sol y veremos. Bueno, Mira, se está apagando. yo te voy a decir algo. Cuando yo te oigo a ti, a José Cuello, yo me niego a pensar, pero totalmente, que el día que las funciones vitales le cesen a ustedes, yo la mía sé que me voy a desconectar como un disco duro, pero yo me niego a pensar que ustedes la vamos a enterrar en una caja, lo que ustedes tienen en la cabeza. Mira. Sobre todo el señor aquí, ¿verdad, compadre? El compadre es un cerebro privilegiado, pero tú Sí. también, Julito. A veces Pero para me dio que- rock izquierda y me quita algunos Tú tienes una anuncios. capacidad de análisis fuera de... Por lo menos fuera te de lo tanto. conmuevo, ¿verdad? Me lo mueve. Sí. Llama la A atención. veces, a veces Llama me la lo atención. mueve. Hay un científico americano que dice que ya para dentro de 20 años, en los 40, ya va a surgir la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial es ya máquinas que piensan con Casi como uno. No, Sí, más pero- que uno, con más capacidad que uno. Entonces Pero, uno crea un Dr. Jekyll, un Pero lamentablemente la ciencia ficción ha creado, en casi todas las películas de ciencia ficción que te tratan el tema de la inteligencia artificial, te ponen que son seres que son peligrosos y que nos ven a nosotros para dominarnos. bueno, si ¿entiendes? le pones sentimiento ya hay problema. Que Ahora, lo que yo estoy preguntando es, ¿todo lo que el hombre se imagina es capaz de hacer? Bueno, la Biblia dice que sí. La Biblia, en el episodio de que están construyendo la Torre de Babel, los hombres aquellos que están para llegar al cielo, según lo cuenta la Biblia, Yahvé dice, no podemos permitir que esto ocurra porque los hombres son capaces de lograr todo cuanto se imaginen. Ajá. Y entonces vamos a quitar esto. ¿Qué te iba a decir? no, y supuestamente por eso es que él confunde las lenguas, para que no se pudieran que se entender. enreden, sí. Acuérdate que de allí que viene la leyenda de los idiomas. Él algo se equivocó extraño. con el lío que hizo. sobre eso precisamente, Él incluso hizo un lío. es hasta base de inspiración literaria en algunos casos, el que se diga que todos los fracasos del hombre llegan cuando reta o quiere asumir funciones que son propias de Dios. Incluso que, por ejemplo, el hundimiento del Titanic, cuando empiezan a decir que ni Dios podría hundirlo, dicen que por eso es que se hunde. Y que también habla, por Oye, ejemplo, oye, qué la interesante. novela de Frankenstein. El pánico, No, el no. pánico a Dios se llama. Y la novela de Frankenstein, que dicen que fue que el fracaso del hombre que crea una criatura que termina con la vida de su autor es precisamente la consecuencia de un acercamiento a lo que es parecerse a la divinidad. Pero sobre todo también eso que usted dice, hay una pregunta que queda en el aire con lo del advenimiento de la inteligencia artificial, es ¿a qué nos vamos a dedicar los humanos y a final de cuentas vamos a crear que todo sea controlado por máquinas? Es decir,
La modernidad busca siempre hacernos que el tiempo nos rinda más, pero viene entonces la pregunta, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Tú sabes No, cómo se lo que responde pasa es esa que esa pregunta? inteligencia artificial va a tener una condición que nosotros no tenemos. Sentido común. Claro. Porque tienen que ponerle sentido común. Imagínate un burócrata que es un robot, que se conoce todo el programa de lo que hay que hacer. A ese tú no lo puedes sobornar. Dije, mira, Ya existe el aquí perro. hay tanto para ti. Tú sabes que hay un asunto. Dice, Mire, hay un problema cuando grande. se acaba la hora yo me desconecto. Que va, lo programan corrupto, tú verás. No, mire, bueno, lo programan corrupto. Mire, déjeme decirle Eso necesita aceite. que ya El burócrata necesita aceite. Habrá un Y el corrupto que... aparato grasa. también. Habrá un corrupto que maneje el programa Hay que y le dice al robot, mira, entonces tú me sacas lo mío aparte. No, pero el robot No, el necesita robot grasa. tiene Oye, grasa el y robot necesita combustible. grasa y combustible. Tienen que engrasarlo. Lo que Hay pasa que es que darle un poquito más de combustible. Doroteo, De gracias hecho, y no te nos pierdas, un ven placer. todos los días, No, hombre. oye, cuando yo pueda dar más información Sí, sobre lo hombre, que dije. seguro, pero Ok. cuando tenga el Bueno, secreto ese que tienes ahí no, porque guardado. es que hay cosas que todavía no son prudentes decirlas. Además, tengo que decir Hay algo. que estar registrando. Todavía, exactamente, estamos preparando patentes, pero todavía hay, oye, hay cosas que todavía no son lo suficientemente concluyentes para tú saber ya que lo puede entrar al mercado. Que yo creo que muchos de los problemas son eso. La gente pierde de vista que las tecnologías a las que sí se le permite entrar al mercado, a veces se pasan años mejorándola antes de entrar. El helicóptero, por ejemplo, el primer helicóptero que voló, que lo controló un tipo que en el año 25. Sikorsky. No, este es El otro. español. No, Sikorsky es uno de los, porque hay varios inventores, pero el primero que se comercializó, que es lo que estoy, es de un tipo que se llama Young, apellido Arthur Young, que escribió un libro fabuloso sobre la evolución. Pero Arthur Young voló en el 25 y la empresa esta que hace los grandes helicópteros, la Bell Company, una vez le amarró su contrato. Y tú sabes cuándo vino a salir al mercado el primer helicóptero, en el 38, o sea, del 25 al 38, preparando modelos. Era verdad que se podía volar, era verdad. ¿Por qué? Porque el nivel de seguridad que tú necesitabas en un helicóptero, Era no es como muy alto. que tú ves, espérate, ¿entiendes? Entonces la gente dice, esa tecnología tardó más de 10 años del momento que se comprobó que era verdad, que la compraron, que O sea, amarraron. una tecnología Hasta que se patenta- controló. Hasta que la pudieron. Y eso es lo que está pasando con Bien. esto del HHO y el Nos electrólisis. hicieron señas y Sí, nos dijeron sí, que no lo tenemos dejemos que ir. para Sí, después. está bien. Señores, Coral esta noche.